Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Él está en este lugar, como declarábamos, Él vive, Él no quedó colgado en una cruz. Puede tomar asiento. Hoy es un día muy importante, ¿sí? En gran parte del mundo entero se conmemora la muerte del Señor Jesús y se celebra su resurrección. Usted sabe que esto es así. ¿Sí? No solamente nosotros aquí en la iglesia, no solamente en la ciudad y en la Argentina, sino en gran parte de este mundo. La iglesia se reúne, esta iglesia que ha sido comprada a precio de sangre, se reúne a proclamar y a celebrar la victoria del Señor. Amén, porque hemos sido hechos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, declara la palabra. Y en esta mañana vamos a hablar de Él, no podríamos hablar de otra cosa, del Señor. Y antes de comenzar, ¿sí?, quisiera hacerle una pregunta, a ver, para arrancar. Porque celebramos la muerte del Señor, que Él fue a la cruz, que Él padeció, que Él fue crucificado, pero la pregunta es, ¿quién entregó a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? ¿Judas? ¿Los judíos? ¿Pilato? ¿Qué dijo yo? Tómenlo, hagan lo que quieran. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este Hijo unigénito de Dios es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo, quien ha venido a la tierra, quien se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios. Él se ha encarnado como uno de nosotros, igual en todo. Igual en todo, pero sin pecado, declara la palabra. Una gran diferencia. Él no fue traído por sangre, por carne o voluntad humana. Él no fue concebido como nosotros. Fue creado su cuerpo por el poder del Espíritu en el vientre de María. Vemos un nacimiento santo en Jesús. Tal así que cuando Él nació, una hueste celestial de los cielos apareció allí a unos pastores celebrando que el Hijo de Dios había venido a la tierra a traer paz a los hombres. Buena voluntad para ellos de parte de Dios. Porque nosotros en otro tiempo no éramos buenos. Nadie puede decir que yo era bueno. Dios me rescató de este mundo pecador. Nosotros éramos los malos. Si yo le hubiera enseñado a mis niños, no entendían. Nosotros éramos los malos, nosotros éramos los enemigos de Dios. Y Jesús salvó a sus enemigos. Nosotros éramos enemigos, estábamos enemistados con Dios. Había una fuerte decisión en nuestras vidas de ir en contra de la voluntad de Dios. Si bien éramos esclavos del pecado, Satanás nos influenciaba hacia el mal, pero decidíamos libremente hacer lo que hacíamos. ¿Sí? Nosotros de nuestra propia voluntad andábamos en los caminos que andábamos y nadie nos obligaba. Íbamos de buena voluntad, de buena gana. Pero de allí nos rescató el Señor. De ese lugar de tinieblas donde se empoderaba el pecado y se potenciaba nuestras vidas, de allí nos rescató el Señor por medio de Jesús. Este Jesús que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Que ni Adán, siendo el mejor de todos nosotros, el mejor de todos los hombres de la creación, desobedeció también. Y todos, por medio de Adán, pecamos, entramos en pecado, ya no hay ninguna posibilidad para que el hombre pueda hacer las cosas bien delante de Dios. Dios trajo su ley, su palabra, y sin embargo el hombre muestra una vez más que se sigue corrompiendo, que se sigue oponiendo a Dios, que sigue de espalda a Dios. Nadie puede salvarse o alcanzar el favor de Dios por su propia cuenta porque estamos llenos de pecado, de maldad.
Nadie es fuerte, decía Ana hoy al comienzo, nadie es fuerte en su propia fuerza, nadie puede hacer algo por sí mismo, necesita que Dios haga algo. Y Dios se ha comprometido a salvarnos, Él se ha comprometido desde la eternidad a salvar a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, nosotros somos su iglesia. Nosotros que en otro tiempo vivíamos bajo la concupiscencia de nuestro corazón, fuimos alcanzados por su gracia, por ese favor inmerecido, porque nadie merecía nada acá, hermano. Podemos estar muy bonitos, de la corbata una mejor acomodada que la otra, muy bien peinado, pero nadie merecía nada. Nadie. Nosotros no merecíamos nada por estar acá adentro, no merecíamos más que el que está ahí afuera. Estábamos todos condenados al infierno, y justamente porque lo merecíamos. Esa era la justicia de Dios, que Dios nos dé lo que merecíamos. Pero sin embargo, Dios no obró con justicia sobre nosotros, sino que obró con misericordia y envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Dijo Juan cuando lo vio venir a Jesús, dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y este Cordero de Dios, a quien celebramos hoy, que murió en la cruz en nuestro lugar, sustituyendo nuestras vidas, ha pagado el precio que nosotros no podíamos pagar. Hubo un padecimiento que Él cargó sobre sí mismo. Y Él nos dice en Filipenses capítulo 2 que Él no se apoderó ni se aprovechó de su deidad. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice. Él padeció como un hombre, como nosotros. Él sufrió el dolor, Él en el Getsemaní. Él ya estaba expectante de lo que iba a venir para su vida. Tanto así que le dijo: acompáñenme a orar. Mi alma está desfalleciendo. Dice que sus gotas allí en el monte Getsemaní eran como grandes gotas de sangre. Su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Sí? Y no era algo simbólico, era algo real que le estaba sucediendo. Científicamente esto sucede cuando el estrés en el cuerpo del hombre llega a un grado tal que las venas de la frente, que son tan débiles y sensibles, se revientan. Así estaba sufriendo Jesús antes de ir a la cruz. Así estaba orando al Padre. Usted recuerda esa oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos que fue obediente hasta el final, obediente hasta la muerte. Y esta copa que estaba por beber Jesús, que no bebió una parte, bebió toda la copa, hasta la última gota de la copa, era la copa de la ira de Dios. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios anuncia por medio de sus profetas su ira derramada a través de una copa. Y Él estaba bebiendo toda la ira de Dios por el pecado de la humanidad, por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados. Él estaba por atravesar el dolor y la angustia que le correspondía a nosotros, a su pueblo. No escatimó nada. Y quiero que veamos el final de esta historia. Vamos a leer Marcos capítulo 15, verso 33. Vemos que Él no retrasó su propósito en esta tierra. Él tenía que morir.
Él ya había anunciado que iba a morir, que iba a dar su vida en salvación de muchos. Vemos que Él no postergó este tiempo. Vemos que Él envía a Judas, le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Este es el momento que corresponde. En un momento quiso escapar Jesús de lo que iba a padecer. Vemos el sufrimiento, vemos cómo fue llevado de aquí para allá. Fue menospreciado, fue abofeteado, se burlaban de Él. Habían puesto una corona de espina sobre su cabeza. Fue contado entre los pecadores porque fue colgado como un pecador más. Y ya colgado en la cruz, Marcos capítulo 15, verso 33, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tienen todos? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Amén. Vemos algo impactante en ese lugar que había sucedido. Nosotros debemos entender primero que las horas de los judíos, ¿sí?, no eran igual a la que nosotros manejamos aquí. Vemos que la hora sexta, Jesús estuvo 6 horas colgado en la cruz, desde la hora tercera hasta la hora novena. Pero dice que desde la hora sexta, que era a un día de hoy, como manejamos el horario nosotros, serían las 12 del mediodía. Cuando el sol está en su punto más alto, cuando más brilla. Pero dice que cuando el sol debía estar en su punto más alto, cuando más resplandeciente debía estar, dice que grandes tinieblas cubrieron ese lugar. Dice que de un momento para el otro, hay algunos que dicen que podría haber sucedido un eclipse. Está comprobado científicamente que ningún eclipse dura 3 horas, ¿sí?, porque 3 horas hubo de tinieblas allí, sobre ese lugar. Y muchos quedaron sorprendidos en ese entonces porque veían que estaba sucediendo algo inesperado. Usted ha visto cuando se viene una gran tormenta, generalmente cuando nosotros pasamos por una gran tormenta pareciera que se hace de noche, se prenden las luces, ¿sí?, es un fenómeno inesperado, quizás anunciado pero inesperado. Y en este lugar había sucedido algo similar. En medio de esas 3 cruces, en medio de la crucifixión donde estaba colgado Jesús, dice que vinieron tinieblas, ¿sí?, tinieblas, la oscuridad había gobernado ese lugar. Entonces dice que cuando las tinieblas, ese lugar quedó en oscuridad, dice que Jesús clamó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No estaba sucediendo una tormenta pasajera que pasaba por el lugar, estaba sucediendo algo más, algo mayor estaba pasando en ese lugar. Tanto así que Jesús podía entenderlo claramente, y Él confiesa y Él reconoce lo que está sucediendo acá en este momento, en esta tiniebla, en esta oscuridad. Es mi Padre que me está abandonando. ¿Sí? El Padre lo estaba abandonando, lo estaba entregando a la oscuridad. ¿Por qué podemos ver esto así? Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, usted recuerda que Números capítulo 6, cuando habla de la bendición sacerdotal, ¿sí?, que comienza: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová te ilumine, Jehová muestre su luz, su favor sobre tu vida.
Esa es la bendición sacerdotal que todos conocemos. Pero lo que estaba padeciendo Jesús era totalmente lo contrario. Entonces, lo contrario de bendición, ¿qué es lo contrario de bendición? La maldición. Él estaba sufriendo la maldición inmerecidamente, porque habíamos visto que él vivió una vida justa, sin pecado, sin maldad, en obediencia, fiel, hasta el último día de su vida, porque él no procuró hacer su voluntad para librarse de los dolores. Él pidió que se hiciera la voluntad de Dios sobre él, pero sin embargo estaba cargando con la maldición. Se estaba haciendo, dice Pablo, maldición en nuestro lugar. ¿Saben que la cruz era una muerte común para los romanos? Jesús no era el primero que moría en una cruz. Los romanos acostumbraban a exhibir, ¿sí?, a aquellos que se oponían a su gobierno, a su reino, en una cruz. Lo dejaban expuesto para que el próximo que quiera hacer algo, rebelarse, sepa qué va a padecer. Pero los judíos que pidieron, ¿usted recuerda que dice Pilato, ¿qué haremos con este Jesús? ¿Qué decían los judíos? Crucifíquenle. Y no lo hablaba cualquiera del pueblo, lo hablaban los principales sacerdotes. Estaba Caifás con un gran grupo allí que lo seguía y ellos gritaban, crucifíquenlo. Porque ellos conocían bien y entendían bien que él merecía la pena mayor. Porque si él hubiera muerto como un judío, que era él, porque Jesús era judío, hubiera muerto apedreado. Pero no murió apedreado. ¿Te recuerdas cuando muere Esteban? Esteban murió apedreado. Esa era la muerte que le correspondía por ser judío, pero para él estaban pidiendo crucifixión. Porque declara a Dios en el Antiguo Testamento que todo aquel que es colgado en un madero es considerado maldito por Dios. Y esto también lo trae Pablo, cuando dice que él se hizo maldición en nuestro lugar, siendo colgado en el madero. Entonces vemos que él no solo corporalmente se estaba haciendo maldición, sino que también espiritualmente estaba sufriendo el desprecio, el abandono del Padre, porque estaba cargando con nuestros pecados. El Padre no podía mirarlo ya porque estaban nuestros pecados sobre él. El abandono que tú y yo debíamos sufrir, lo estaba sufriendo él. El desprecio de Dios que tú y yo merecemos, lo estaba sufriendo él. Porque nosotros somos los culpables acá delante de Dios, no él. Pero sin embargo él, no solamente que llevó esta vida que dijimos que Dios nos demandaba a nosotros vivir, sino que también cargó con la muerte que nosotros merecíamos padecer, haciéndose maldición a tal punto que no solamente fue el sufrimiento natural de los azotes y de los clavos en sus manos y de la corona de espinas que infectaba su frente, su cabeza, sino que también sufrió el abandono del Padre. Esos 3 horas de tinieblas, 3 horas dejados allí en la oscuridad, para que se cumpliera sobre él toda la maldición. Porque él representaba a ese macho cabrío. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía una responsabilidad, que era hacer un sacrificio expiatorio el día del Yom Kippur. ¿Sí? Se celebra hasta hoy por los judíos el día del Yom Kippur, el día del perdón. Pero para que haya perdón, el sacerdote sacrificaba un cordero. ¿Sí? Ya lo hablamos esto cuando hablamos de la Pascua. De 1 año sin defecto, sin mancha, debía ser el mejor. Lo sacrificaba, derramaba toda su sangre, porque en la sangre está la vida. Por eso derramaba toda la sangre. Y él tomaba esa sangre y ponía sus manos sobre otro animal que era el macho cabrío. Además del cordero estaba el macho cabrío, y él, con sangre en sus manos, ponía sus manos sobre el macho cabrío y confesaba su pecado y el pecado del pueblo. Y luego que esto era confesado y declarado, para que el macho cabrío sea
quien se cargara sobre sí los pecados, era enviado fuera del templo y fuera de la ciudad, a la oscuridad. Era abandonado en el desierto. Lo mismo que padeció Jesús. Jesús cargó con nuestros pecados y fue abandonado, porque Jesús no murió en Jerusalén. Dice que Jesús fue llevado fuera de la ciudad, al Gólgota, lejos, a la oscuridad, abandonado de esa ciudad amada de Dios, menospreciado, padecer sobre sí toda esta maldición, para que tú y yo no tuviéramos que cargar con ninguna maldición. Porque esto es lo bueno de todo esto. ¿Por qué cargó Jesús con la maldición si bastaba con morir en la cruz por nuestros pecados? Bastaba con que derramara su sangre como ese cordero, pero también debía padecer el abandono, debía padecer también el desprecio del Padre, para que nosotros hoy no suframos tal maldición sobre nuestras vidas. Y esa es la garantía que nosotros tenemos cuando nos acercamos, dice Hebreos, al trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice: acercaos pues al trono de la gracia, ¿sí? Confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro, ¿sí? Para el día de la aflicción, para el día que lo necesites. Pero para que esto suceda, para que nosotros, para que tú y yo podamos entrar confiadamente, vemos versículos anteriores de tarea, lea Hebreos capítulo 4, habla del sacrificio de Cristo, habla de la sangre derramada por Él, habla del precio que Él pagó por nuestras vidas. Entonces vemos que Jesús hizo posible lo que para nosotros era imposible. Porque no solamente Él vivió la vida que Dios demandaba a nosotros en obediencia perfecta hasta el final, sino que Él también cargó con el pecado y con el peso de la maldición de la ley sobre sí. Todo lo que declara, usted leyó seguramente Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? Pero lo ha leído entero. Porque hasta el versículo 14 habla todo bueno, todo genial, todo bendición. Pero desde el 15 en adelante hasta el 50 y pico, habla de toda maldición. Y toda esa maldición la cargó Jesús. Toda esa maldición se la llevó Él. Tal así que por eso declara Pablo, dice: ¿y quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es el que justifica? Y es más, si es el que murió en la cruz, el que sufrió tal contradicción contra pecadores, porque no había pecado en Él. Entonces vemos que no hay nada que nos impida a nosotros acercarnos a Dios. Hoy vivimos en un mundo eclesiástico tan terrible que creemos que tenemos la potestad para maldecir a alguien. Toda la maldición ya la cargó Él. Por eso cuando hablamos de esto, no tenga temor a aquellos que te maldicen. No tengas temor a lo que te pueda hacer el enemigo. Estamos confiados en que Cristo padeció y sufrió por nosotros. No solamente cargó con pecado, porque esto lo sabemos todos, sino que cargó con todas las maldiciones sobre sí. ¿Sí? Es por eso que declara también Pablo: el diablo no tiene arte ni parte sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos escondidos en Cristo. ¿Sí? Porque hubo allí una sustitución. Él es ese sustituto que encontró a Abraham allí en el monte Moriah, el mismo monte donde fue crucificado Jesús miles de años después. Él fue quien llevó en nuestro lugar todo lo terrible de la ira de Dios, para que tú y yo tengamos un libre acceso a la presencia del Señor, para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente y saber que cuando venimos a Dios vamos a alcanzar su favor. Porque Dios nos va a recibir no conforme a nuestros méritos y nuestra buena vida que hayamos llevado. Nos va a recibir conforme a Cristo. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Porque su sangre está derramada delante de los ojos de Dios. Él es el Cordero inmolado, porque declaraba la palabra: Él está inmolado en los cielos, intercediendo por nosotros a nuestro favor. Entonces no hay motivos para escapar de la presencia del Señor. No hay nada que nos impida acercarnos a Él. Entonces vemos que algo más sucedió. Además de este clamor que Jesús había declarado, confesando esa maldición que estaba sobre sí, dice que Él expiró.
Dice también otro de los evangelios que Él entregó su espíritu. ¿Sí? Pero dice, Marcos dice lo siguiente, dice, verso 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Otro evangelio dice que lo que expiró, dijo, consumado es, Padre, te encomiendo a ti mi espíritu. Pero es importante lo que dice Marcos, ¿por qué? Porque dice que Él, a gran voz, ¿qué hizo? Expiró. ¿Ustedes han visto alguna vez una película, quizás han tenido un familiar en sus últimos días, en sus últimos minutos? Alguien cuando está a punto de morir y va a expirar, ¿qué hace? Se le corta la vena del corazón. Sí, pero ¿cómo lo hace esa expiración? Ya no le queda ni voz. ¿Sí? Porque se le está acabando la vida. Alguien que está agonizando no tiene voz, no tiene fuerzas, no tiene ánimo para pronunciar una palabra. ¿Sí? Quizás no lo ha pasado, pero lo ha visto en alguna película que vemos que está ahí padeciendo por expirar sus últimas palabras y se acercan bien a ver qué dice. Se tienen que poner al lado a ver qué va a expirar. Pero dice que Jesús desde la cruz expiró a gran voz para que todos escucharan y para demostrar aún que en Él todavía había vida. Es por eso que vemos que a nadie le quitó la vida a Jesús. Él entregó su vida. Él entregó, dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. Él estaba dando su vida. Voluntariamente estaba poniendo su vida en nuestro lugar. Y ese grito a gran voz no fue un grito de derrota. ¿Sí? Es como un grito eufórico cuando hay una victoria. ¿Sí? No sé si algunos tienen chicos que van a jugar a la pelota, algún deporte, que dicen, ¿cómo te fue? Ah, perdí. Alguien me pregunté, ¿cómo te fue? No le digo nada. Pero cuando ganás, decís, no, ganamos. Hay alegría, hay gozo, uno da todo de sí. Y es esto lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba proclamando su victoria. Él dijo, consumado es, ya está todo cumplido, ya está todo terminado, no quedó nada en el tintero, no quedó nada por la mitad. Ya lo he hecho todo. Lo he cumplido todo, por eso, Padre, te encomiendo mi espíritu a ti. Y dice algo más al final, con esto cerramos, dice que había un hombre allí, un centurión. Y un centurión no era cualquier cosa, era un encargado, era un oficial. ¿Sí? Y este oficial tenía una gran responsabilidad, asegurarse que Jesús muriera como debía morir. Él debía estar expectante allí, que nada entorpeciera la muerte, que sus discípulos, que eran muchos, sus seguidores, no quieran bajarlo, quieran liberarlo, quieran hacer algo, quieran hacer una revuelta en ese lugar. Él se tenía que asegurar de que Jesús no sobreviviera. Entonces él estuvo expectante a todo el proceso de crucifixión de Jesús. Tal así que él ve todo lo que Jesús estaba haciendo allí. Él ve lo que él padece, él ve el dolor, pero sin embargo ve una actitud firme en Cristo que no lo hacía retroceder de sus principios, que cuando lo maldecían desde abajo, él pedía perdón, que cuando lo injuriaban, él cerraba su boca, teniendo la potestad para enviar legiones de ángeles, le dijo a Pedro que lo libraran. Pero veía la mansedumbre de este cordero, tal como aquel cordero que era inmolado en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de las leyes sacrificiales. Porque no era cualquier animal, no era un cerdo, por así decirlo, que se resiste, era un cordero que no abrió su boca, que en ningún momento reprochó lo que estaba pasando, que en ningún momento le echó la culpa a nadie de lo que le tocó padecer.
sino que por amor permaneció firme en el propósito que Dios había puesto en su vida. Y es esto lo que conduce el corazón de este centurión a declarar y a confesar: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. La tierra había temblado en un momento, un terremoto inesperado había sucedido en ese lugar. Y no solo eso, dice que en el templo, el velo del templo, el velo que separaba al lugar santo al lugar santísimo solamente podía entrar una persona, que era el sumo sacerdote. El velo del templo era una cortina que tenía una espesor aproximadamente de 10 centímetros. Pero dice que cuando Jesús expiró, dice que el velo se rasgó de arriba abajo. No de abajo arriba como para que haya alguien que metió la mano. De arriba abajo. Porque fue Dios quien abrió el camino a su presencia por medio de la sangre del Cordero, por medio de su Hijo, para que todos aquellos que son de Él, que creen en Él, que le han recibido como Señor y Salvador, puedan entrar a esta presencia. Como declaraba allí hoy Apocalipsis capítulo 5, porque aquellos a quienes Él ha salvado, por aquellos a quienes Él ha muerto, Él los ha constituido reyes y sacerdotes, para que tengan libertad de entrar por la sangre del Cordero. Hoy hay un camino abierto a Dios, hermano. No hay nada que te impida entrar a Dios. No hay nada que te impida acercarte a Él. No hay nada que te pueda alejar a Él. Él ha marcado el camino por su sangre y nosotros tenemos acceso para entrar por su sangre. Podemos venir a Él. Tu pecado no es más grande que el sacrificio de Cristo. Mis pecados, a pesar de que son muchos, no son más grandes ni más poderosos que la sangre del Cordero inmolado. Yo sé que si vengo a Él, en la condición que me encuentre, si me rindo, me arrepiento, Él me recibe nuevamente. Porque no fue en vano su sacrificio. Porque su sacrificio fue efectivo. Y Él ha asegurado nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y este es el llamado del Evangelio. Porque no hay otro nombre, declara la palabra, dado a los hombres en el cual encuentran salvación. Solamente Jesús. Pero este Jesús muerto y resucitado. Porque no quedó, dijimos, en la cruz, ni tampoco se encontró su cuerpo en el sepulcro, sino que Él ha sido levantado de la muerte. Él ha resucitado y ascendido al tercer cielo y hoy está a la diestra del Padre. ¿Y quién está allí a la diestra del Padre? Jesucristo, hombre. Porque su cuerpo no está. Ese cuerpo santo que el Padre le había dado está allí. Él es ese cordero inmolado que vio Juan, dijo: ¡ay, ahora qué hacemos! No se va a completar la salvación de los escogidos. ¿Quién va a abrir los sellos? Levantó los ojos Juan y delante del trono había uno como un cordero inmolado, el Hijo de Dios, quien rasgó el velo. Su cuerpo era el mismo velo. Él rasgó el velo para que nosotros podamos entrar a su presencia, para que nosotros podamos alcanzar las riquezas de su gracia, disfrutar de su gloria, de su poder, de su majestad, para que nosotros seamos los benditos del Señor en esta tierra, con una esperanza viva que enciende nuestros corazones en momentos de dificultad y adversidad, de que hay una salvación eterna que nos espera. Pablo decía: yo estoy seguro, decía Pablo. Y miren que Pablo la pasó mal. Yo estoy seguro, decía, que mi Dios es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Porque Él está allí, a la diestra del Padre. Él está intercediendo por nosotros. Él está clamando por nosotros. Si hoy podés perseverar, hermano, si hoy podés seguir adelante, si hoy estás sentado acá como uno más, como yo, sentado en este lugar, es porque Él está intercediendo por nosotros. Él está haciendo ese sacrificio expiatorio permanente y para siempre delante de los ojos del Padre. Y miren que le hemos cerrado en este camino. Y miren que hemos fallado. Y miren que merecíamos estar ya condenados.
Pero el Padre nos vuelve a recibir. Él sigue con los brazos abiertos, sigue esperando a sus hijos. Porque su sacrificio no fue en vano. Él se va a asegurar de que tú y yo entremos en el gozo de la salvación. Él lo va a hacer posible, porque no había posibilidad en nosotros, y Él descendió del cielo para llevarnos a Él. No había forma, no hay fuerza humana ni voluntad que sea válida delante de los ojos de Dios. Dios tenía que hacer algo, y Dios hizo algo, y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ahora nosotros, que somos un testimonio vivo de su poder, porque nadie nos va a venir a contar, somos un testimonio vivo del poder de Dios transformador y libertador, podemos confesar como este centurión que lo vio cara a cara. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios, que ha quitado mi pecado delante de sus ojos. Hay un himno así viejo que dice: mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. La gracia que Dios ha derramado por medio de su Hijo es mayor. Puede cubrir cualquiera sea el pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Él ha pagado el precio. Él ha aplacado la ira de Dios que estaba en contra de nosotros. Él ha tomado nuestro lugar. Él ha sido ese sustituto. Ese que entró. ¿Saben que si no moría Jesús, saben quién tenía que morir? Hablando históricamente, ¿quién tenía que morir allí en ese lugar en Jerusalén? Había un ladrón, dice. Barrabás. Y nosotros vemos la película, volvemos a Barrabás y decimos: qué miserable ese Barrabás, cómo se salvó. Pecador como ninguno, era famoso, era conocido por sus pecados. Todos sabían lo miserable que era. Pero ese Barrabás era tú, era yo. Todos sabían lo miserable que éramos. Abiertamente pecábamos. Todos nos señalaban para condenación: este no merece nada, este no llega. Pero sin embargo hubo un intercambio allí. Hubo lo que se conoce teológicamente como una sustitución. Alguien nos sustituyó. Alguien te sustituyó. Hoy estás aquí, mi hermano, y estoy aquí porque alguien me sustituyó. Y ese alguien es fiel y es verdadero, y es Dios mismo, procurando y llevando adelante mi salvación. Por eso yo estoy seguro en este lugar, hermanos, y esto no me da libertad para hacer lo que quiero, sino que yo estoy seguro de que mi Salvador me va a llevar con Él. De que aquel que comenzó la buena obra en mi vida la va a completar. A pesar de lo que tenga que vivir, lo que me toque pasar, lo que me toque padecer, aunque hay altos y bajos, aunque parece que muchas veces vamos a morir, aunque parece que muchas veces no nos va a volver a recibir, pero mi corazón está seguro en su sangre preciosa derramada en la cruz y en su espíritu, que habla nuestro espíritu de que hemos sido salvados y alcanzados por la gracia de Dios. Entonces no hay impedimento acá, hermano. No se trata de acá de un proceso de hacer un discipulado para alcanzar la salvación. Se trata de creer en Jesús como Señor y Salvador, recibirle como tal, para que Él sea tu Señor y Salvador. No solamente Salvador, Señor y Salvador, porque Él fue constituido Señor de todo, ¿sí? Y sobre Él se dobla toda rodilla y todo nombre confiesa esta verdad. Y su pueblo y sus hijos nos hacen hoy. No esperamos aquel día. Hoy confesamos verdaderamente: mi Salvador, mi Señor, es el Hijo de Dios, quien ha quitado mi pecado, quien me ha dado libertad, quien nos permite reunirnos. Parecemos pocos muchas veces, pero millares que confiesan que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor, Él es nuestro Salvador, a Él damos gloria, a Él damos alabanza. Él es el único digno. No es nosotros, decía David. El poderoso David decía: no es nosotros, sino a ti sea la gloria, Señor. Ponte de pie. Ponte de pie.